Considerar que uno mismo es perfecto suele ser síntoma de una mente delirante. Pequeñas palabras de un pequeño ser que intenta atacar lo que no entiende. Star Trek llegó a su octava película con Primer Contacto. Si la peli 7 era la más fiel a los personajes, la peli 8 es la más fiel al medio. Ahora el puente de Picard sirve al lenguaje del cine. Primer Contacto es la gran favorita de muchos, es una mezcla de géneros muy potente, apuesta muy fuerte desde el minuto 1. El montaje te lleva de la mano en todo momento, hilando una escena con la siguiente. Es un ejemplo excelente de cómo editar una película de acción. Puede que precisamente esa sea su mayor flaqueza, es una peli de acción. El Capitán Picard solía ser la antítesis del Capitán Kirk, siempre había sido el Capitán Diplomacia, y eso nos dio los episodios más memorables de Star Trek The Next Generation. En el episodio Tapestry, Tapiz, Picard revive un momento crítico de su juventud, el momento en que se metió en una pelea con unos nausicanos. La moraleja del episodio es un poco enrevesada, pero podemos entender que Picard solía ser un malote y luego se convirtió en un capitán más introspectivo y reposado. Sin embargo, en 2 episodios de la serie original, Where No Man Has Gone Before y Short Live, descubrimos que el Capitán Kirk solía ser un joven introspectivo y reposado hasta que aprendió ciertas habilidades sociales. Kirk siempre fue el geek, que se volvía un Casanova, alguien a envidiar. Y Picard era el gamberro que aprendía autocontrol, alguien a admirar. En Primer Contacto, Picard pierde temporalmente todo aquello que lo convertía en admirable y se convierte en otro almirante Decker. Para los seguidores de The Next Generation, esta película puede ser la aventura más emocionante o el inicio de la decadencia. El personaje de Picard fue diseñado a mediados de los 80 cuando Rambo triunfaba en taquillas. Picard no agarraba una metralleta y hacía volar todo. Picard se sentaba frente a frente y arreglaba todo con diálogo. Y en los momentos de acción delegaba en su primer oficial. Sin embargo, en Star Trek 8, Patrick Stewart se empeñó en ser el héroe de acción. Insistió en intercambiar sus escenas con las de Jonathan Frakes y no culpo a Jonathan Frakes por haber aceptado. Después de todo, además de interpretar al primer oficial, era el director de la película. Él sabía que no podría actuar en demasiadas escenas. Por una vez, Riker tendría que ocuparse de las tareas más seguras y tranquilitas y dejar que Picard dejara salir lo peor de sí. Mandón, exigente, autoritario, inestable. Todos relacionamos a Patrick Stewart con Jean-Luc Picard, pero a quien más se parece es al Profesor X de X-Men. Patrick Stewart quería ser Rambo y por eso a la mitad esta peli se quiebra, porque en lugar de tener al capitán que había trascendido su propia violencia, estamos viendo a Kirk 2. Sin intención de destripar el final, hay una escena donde Picard recapacita, se da cuenta de que había estado portándose como un animal y pide perdón a todos, pero la película pasa de puntillas por la escena de humildad, yo ni siquiera me acordaba. Es una paradoja, si no entiendes este giro en el arco psicológico del protagonista, te parecerá una peli de acción extraordinaria, pero carente de compasión. En cambio, si lo entiendes, te parecerá un espectáculo, pero un espectáculo triste. Hay que tener en cuenta el contexto del estreno. Primer Contacto se estrenó en 1996. En los años 80 hubo muchos héroes vengativos, pero de mediados a finales de los 90 los héroes eran vengativos con saña. Esa época también marcó un fuerte regreso del terror más sangriento, se presentían nubes negras en el ambiente y ese sentimiento se tradujo en una nave Enterprise más oscura. Además se pusieron de moda los punteros láser, los niños se escondían en las esquinas para dejarte ciego a propósito. En verdad fue una época oscura. En todos los aspectos técnicos, Primer Contacto es la peli de Picard más lograda. Esto ya no parece un episodio de la tele puesto en panorámico, esto es un señor largometraje. Entonces, ¿por qué yo sigo prefiriendo la peli anterior? Porque la peli anterior tenía un tono más consistente. Primer Contacto propone una amenaza invencible, unos enemigos inhumanos que te hielan la sangre, y como el tono se vuelve tan tremendista, recurren a equilibrar el tono intercalando escenas de humor. ¿Te gustan las pelis Marvel? Primer Contacto te va a encantar. Es una pionera de ese estilo frío-calor, melón con jamón, pizza con piña, tequila con sal. A mí personalmente este estilo no me enamora.
Batalla cruenta, chistes a costa de Worf, jaja. Muertos vivientes, la consejera está borracha, jiji. Reina del mal, pero es bien sensualona, juju. Finalmente, lo que me termina de sacar de la trama es que en el minuto 62 Data dice una línea que se usó como sample al inicio del tema musical System Zero de la primera parte de Umineko no Naku Koroni. A partir de ahí me es difícil mantener el interés porque de repente dice Data "Believing oneself to be perfect is often a sign of a delusional mind", y me viene la música a la mente y pienso ¿qué hago viendo chistecitos Marvel cuando podría estar leyendo Umineko? Y me voy a leer Umineko.